Capítulo 16. Ojos que no ven. Adam Danforth. Escuela secundaria. Viernes 10 de junio del 2095. 8 p.m. No entendía a aquel chico. Era extraño, se le veía constantemente en guardia contra las personas que lo rodeaban, sus reacciones y movimientos algo esporádicos de su cabeza no ayudaban a quitarse la idea de que pudiera ser alguien paranoico. Lo primero que se le vino a la cabeza cuando lo vio hace un año atrás fue que era un chico problemático, alguien que no tiene escrúpulos en meterse en conflictos externos a él. No era más que un imbécil con delirios de héroe, al menos para él. Ethan Miller. Un chico de 13 años que probablemente no tenía problema alguno en reventarse a puños en una pelea, si eso significaba que el que estaba siendo abusado se salvara de la paliza. No iba a decir que no era bueno peleando, diablos, incluso una vez se peleó contra 10 chicos de último año y los que terminaron en la camilla fueron ellos, no él. Se acordaba de eso bastante bien porque fue hace relativamente poco. Lo mejor de todo es que él no había terminado sin ningún rasguño encima, era casi como si mejorara exponencialmente con cada conflicto que tenía. No sabía si considerar a aquel chico con síndrome de Salvador como un amigo, lo había conocido a través de John en el último período escolar. Al parecer fue cuando estaban en el comedor, cuando se enfrentó con el imbécil bully. De paso, no es necesario mencionar cómo terminaron ya que el director junto con John habían intervenido. En resumen, a su amigo le había parecido interesante y obligó al chico a convertirse a su amigo. Diablos, viéndolo desde un punto de vista objetivo parecía una evangelización forzada de un manga cliché. Aunque siendo sincero, no podía importarle menos, después de todo el chico seguía metiéndose en peleas cada vez que podía, en la gran mayoría involucraba a terceros que se limitaban a salir corriendo después de ver la paliza que Ethan estaba causando a los alborotadores. Dejando de lado ese chico molesto de ojos azules que sabía cómo golpear, forzó a que su mente se centrara en el partido que estaba sucediendo justo delante de sus ojos. Era de noche, el clima húmedo con un poco de calor, algo típico en verano, ayudó a que sus ojos pudieran enfocarse mucho mejor a través de la noche. Los gritos de júbilo de las personas resonaron en sus oídos, los focos de luz iluminaron la cancha delante de él y permitieron que el espectáculo se permitiera mostrarse ante la estrepitosa multitud nocturna. Sus ojos vagaron hacia su pie, estaba vendado y enyesado, a duras penas podía ponerse de pie sin la ayuda de un bastón. Exacto, él no estaba en la cancha, cantando el himno a todo pulmón, él solamente estaba ahí, siendo la sombra de los demás jugadores mientras él estaba incapacitado de su pie. Era asqueroso, incluso repulsivo el solo hecho de que una mala caída puede terminar de esta manera los sueños de que un ojeador te ayude a salir de la situación de mierda en la que te encuentras. Su padre era un policía. Nadie importante, en su mayoría podría considerarse como un don nadie al lado del padre de Ethan, quien aparte de ser un reconocido militar mundialmente, era considerado como una leyenda viva por todas las experiencias y años que ha vivido tanto como por y para la nación en la cual estaban viviendo. Tal vez por eso detestaba que alguien lo superara. No le gustaba que alguien fuera mejor en lo que él se consideraba bueno, no podía permitir que su única meta o ruta de escape se viera obstaculizada simplemente por otra persona, un estorbo y no más que un extra en lo que quería que fuera su vida. No quería seguir los pasos de su padre, ni mucho menos cumplir con sus expectativas. El viejo era todo un caso, un drogadicto, alcohólico fracasado que no sabe nada más que arrestar criminales en el día mientras ahoga sus penas en la noche con botellas de alcohol, una tras otra en su taberna favorita dedicada para policías. Suponía que tanto el lugar como el trato que recibía lo hacían sentir bien, algo que no podía obtener cuando llegaba por la madrugada a su casa. Su madre lo abandonó cuando cumplió los 5 años de edad, sin importarle en primer lugar que tenía un hijo, decidió largarse y dejarlo tirado junto con él. No estaba muy seguro del por qué, después del todo no se acuerda de nada de aquello, lo único que sabía era por medio de los testimonios de su padre a duras penas consciente por la cantidad de alcohol que tenía en el sistema. Ese hombre era alguien patético, alguien quien a duras penas se molesta en ver a su hijo para golpearlo cada noche. ¿Recuerdan la parte en que les dije que era un don nadie al lado del padre de Ethan? Pues bueno. Es verdad, pero eso no quita el hecho de que es en verdad alguien importante dentro del sistema de justicia del país. Como pueden adivinar, abusa de su poder para salirse de la suya.
Por lo que cuando estaba en primaria y se contactaban con él sobre los moretones que dejaba sobre mi piel, simplemente se limitaba a decir que me había caído, amenazándome explícitamente a corroborar la verdad, haciendo que la escuela se viera obligada a dejar el caso de lado durante muchos años. Odiaba a los policías. No es un misterio decir que aquella detestable persona que colaboró en su nacimiento tenía colegas que le ayudaban a encubrir múltiples cosas que hacía, entre ellas el hecho de que aún estuviera vivo de milagro. Suspiró, observando a quien le había pedido a que lo reemplazara en el partido. El pelo negro y ojos azules fueron más que suficiente respuesta para la mayoría de personas. Ethan Miller, aquel que solamente había entrado al equipo por recomendación obligatoria del capitán, estaba cubriendo su puesto de juego sin apenas experiencia. Lo peor de todo es que todos lo apoyaban. Mordió su labio inferior, demostrando su frustración. Apenas llevaba 4 meses en el equipo. 4 meses. Y a pesar de eso era terriblemente bueno, si no fuera por su pereza de faltar a múltiples entrenamientos, entonces no tenía ni una sola duda de que en verdad podría ser mejor que él en esto. Eso lo molestaba más que cualquier otra cosa, y sin que se diera cuenta el calor había empezado a subir por su cabeza, empezando a apretar su mano en un puño. ¿Por qué tenía tan mala suerte? Él se había esforzado durante años para llegar al nivel en el que estaba. ¿Cómo era posible que alguien que nunca había tocado un balón en su vida hubiera sido tan bueno en un instante? No era justo, se lesionó y le dio la oportunidad a aquel chico peleón de brillar. Él debería de brillar. No ese sujeto. Quería escapar de la vida en la que estaba, odiaba ver cómo otros podían ser felices mientras él se tenía que relegar con unas risas y golpes constantes cada noche. ¿Cómo puede escapar de donde estaba? Los barrotes de su casa eran cada vez más fuertes, su viejo padre no quería retirarse y a duras penas tolera su existencia, se sentía como un premio de consolación que le había dejado su esposa. Esta noche, a pesar del calor que había experimentado en el día, en verdad deseaba que algún ser de ahí afuera se apiadara de él, que le permitiera correr y dar lo mejor de sí en la carrera. Su sueño era ir a la universidad, poder estar lejos de su padre y hacer lo que le gustaba para ganarse la vida. Pero si una lesión puede quitarte todo, ¿cómo iba a avanzar? Mientras observaba cómo el partido avanzaba, la sensación en su estómago avanzaba y empezaba a sentirse enfermo. Sus ojos vagaron por las gradas, encontrándose de esa manera con diferentes tipos con libretas en sus manos. Eran ojeadores, eso era más que claro. No es que fuera algo malo, lo que le molestaba era a quien miraban esos ojos. Él era quien debía de jugar así. ¿Por qué alguien como Ethan Miller, quien tiene la vida prácticamente arreglada desde el día que nació, debe de tener la oportunidad de ser feliz, pero yo no? ¿Qué hice mal para merecer todo esto? ¿Esto era una especie de karma de la vida pasada o algo así? Los minutos pasaban y el partido seguía transcurriendo tranquilamente, y mientras la gente gritaba cada uno de los puntos que el equipo realizaba, él solamente se metía cada vez en aquel hoyo que había tratado de escapar desesperadamente durante los últimos años de su vida. Sentía que todo estaba acabado, no tenía ningún sentido los esfuerzos que había estado haciendo hasta el momento. Todo para que, en este momento, los ojos que tanto querían que lo miraran a él, estuvieran observando a otro que ni siquiera trabajó por eso. Al final, la conclusión de sus pensamientos del inicio llegó a sí mismo una vez que pitaron el final del juego. Todos celebraban, se veían genuinamente felices por la victoria, pero él no podía levantarse de la banca e ir a felicitar a sus compañeros. Sus ojos se oscurecieron, sus manos entrelazadas se apretaron una vez que sus ojos se enfocaron en el jugador que fue el centro de atención durante esta noche. Lo sabía. Definitivamente él e Ethan Miller no podían ser amigos, ni mucho menos algo que se podría considerar cerca. Son polos opuestos, mundos diferentes que son incapaces de entenderse mutuamente. Lo único que podía obtener en esta relación era el compromiso de aprovechamiento mutuo en diferentes situaciones que se le presentarían en la vida. Mientras aquel chico era alzado a los aires por sus compañeros de equipo, su vista no dudó en endurecerse y afilarse ante el próximo destino que tendrá que afrontar en los próximos años de escuela junto a ese sujeto. Fingir sonrisas, falsedades y medias verdades, todo con el objetivo de al menos rozar o tocar aquella felicidad que los demás tienen el dicho de gozar y experimentar. Si relacionarse con Ethan Miller le ayudaría con el objetivo de salir de la vida que su padre le había impuesto, pues que así sea. No importaba el resto, no importaba su padre ni mucho menos la ley que manejaba. Pero si quería ser feliz, primero debía de asegurarse que él no tuviera ningún éxito en su vida académica. El primer paso de triunfar sobre los demás es hacerlos sentir menos que el resto. ¿Acaso ese profesor de historia no lo tenía entre ojos?
Con un par de palabras e incentivos, podría hacer que su vida se complicara un poco más. Lo haría sentir lo que él sintió. Irónicamente, poco se iba a saber que en realidad esa noche frenética llena de júbilo para la mayoría de espectadores, se convertiría en la semilla que haría sumergir a ese chico lleno de resentimiento en un pozo sin fin que lo arrastraría. La religión para muchos puede ser un fuerte pilar en su vida, brindándoles fortaleza y estabilidad en su existencia. Para alguien tan débil como Adam, quien apenas podía sostener el peso de su ser por sí mismo, podría llegar a ser algo que lo marcaría de por vida. Las religiones en su mayoría son ambiguas, basadas en textos antiguos que no tienen un valor exacto milenios después. Pero la mayoría de la gente no le importa siempre y cuando cada quien haga lo que quiera sin lastimar a quienes los rodean, excepto si lo hace alguien de su misma religión. Ethan Miller. Motel. Martes 21 de marzo del 2102. 7:32 am. Nunca fue un buen dialogador en lo que respecta a la vía diplomática. Fue un chico que siempre prefirió tomar la vía violenta antes de siquiera ponerse en los zapatos de quienes estaba agrediendo. El ver cómo la gente lastimaba a otros más débil que ellos, siempre lo había logrado sacar de sus casillas con una facilidad fascinante. En un principio pasó por un chico callado y tímido en su salón de clase, su madre lo había cambiado de primaria múltiples veces, no se extrañaba si la mayoría que existieran en ese entonces habían sido visitados por su madre ante la posibilidad de ponerlo a estudiar ahí. Las personas son complicadas, nunca fue capaz de entender el razonamiento del comportamiento de los demás y no se entiende a sí mismo como se supone que entienda a los demás. No es que le moleste hablar con los demás, de hecho, en múltiples ocasiones había servido de vocero ante diferentes situaciones de violencia que se presentaban en las instituciones por las que había pasado, más que todo por parte del agredido o del defensor, hablando y abogando por esa persona y su inocencia. No era alguien tonto, era consciente que por sus múltiples acciones públicas de intervención contra aquellos que decidían lastimar a otros como el poder que tenía su familia les daba seguridad. Él no era especial. Las personas daban pereza, más que todo sus interacciones y las intenciones detrás de las mismas. Siempre había llevado ese hueco en su pecho, no tenía un objetivo en específico, nunca fue un fan acérrimo de algo, solo cumplía con órdenes y entrenaba cada día porque era lo único que lo lograba sacar de sus pensamientos, al menos si era por 1, 2 con 3 horas que solo tenía que pensar en el siguiente ejercicio. No tenía ni la más mínima idea de dónde había salido ese deseo de ayudar a los demás, sonaba tonto, incluso estúpido, pero no era un misterio que gran parte de su vida, al menos la que recordaba, se había basado en ayudar a los demás, dejándose de lado incluso a sí mismo en múltiples ocasiones en pos de la situación de alguien que ni conocía. Su padre le decía que un buen soldado se debe de caracterizar por 3 cosas: escuchar órdenes, comprender aquellas órdenes, y ejecutar esas órdenes. No tienes nada más que hacer, no piensas, no cuestiones, solo haces. Los demás no quieren una persona que sea capaz de hacer lo que cualquiera puede hacer. Ellos desean una criatura que los obedezca ciegamente, sin cuestionamientos o cegamientos. No lo habían mandado nunca a un psicólogo, era una pérdida de tiempo, además de que su padre estaba demasiado concentrado en su trabajo como para fijarse en su esposa loca y su hijo que vivía con una culpa inmensa después de ser el único en sobrevivir en un accidente tan grande como del que salió. El único recuerdo que tenía de aquella situación era una cicatriz en su muñeca derecha, tenía una forma peculiar parecida a la de una X, pero nada más allá de eso. Siempre había sido así, observando a los demás como si no viviera en este mundo, totalmente despegado de las consecuencias de este, al menos que lo afectara directamente. No ayudaba a los demás porque le naciera del corazón, lo hacía porque lo hacía feliz, se sentía pleno haciéndolo. Sentía la obligación de hacerlo, como el único superviviente de aquel incidente él debía de compensarlo. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Qué tenía él que los demás no para salir de ahí? Dudas sin respuestas, carcomiéndolo de noche durante el resto de su vida. Tal vez por eso se alejó de la perspectiva de ser un militar.
No era alguien a quien le gustara estar regido como a un robot. Era cierto que era capaz de seguir instrucciones u órdenes, no le incomodaba, pero cuando tocan aquella fibra, siente como si algo dentro de él fuera a explotar. Tristeza, confusión y culpa. Perspectivas diferentes de este problema puede ser visto de diferentes maneras, incluso puede que se piense que no es un problema, y cualquiera puede estar en lo cierto. Él no tenía una razón de vivir, o una justificación por la que levantarse cada mañana, cada día es un sufrimiento que no es capaz de describir. Hizo una promesa, hace ya mucho tiempo atrás, mucho antes de que colapsara la Navidad del año antepasado, antes de que conociera a Nine Six e incluso antes de que su padre dejara de hablarle. Cuando su hermana Sarah se fue a estudiar, lo obligó a prometer algo. Tal vez la parte de ser egoístas era de familia, porque a pesar de sus deseos, esta le hizo entender que si no tenía una razón para vivir, entonces sería ella por la cual se mantendría ahí. Ethan Miller no vivía por él, vivía por los demás. Sencillo. Era una persona bastante simple en ese entonces, bastante vulnerable y manipulable para cualquiera, acababa de salir de una situación bastante complicada aparte del incidente, y la verdad no veía una luz en toda la oscuridad en la cual estaba. Por lo que bastaba con abrazarlo para que él te pusiera atención. Eso hizo su hermana, y a base de eso es la razón por la que estaba ahí. ¿Es difícil? ¿Te duele? Recordaba la sensación de su aliento chocando contra su oído, el olor de champú a fresas y las cosquillas que le causaba su cabello. Eres alguien muy bueno, Ethan, no necesitas que otros te lo digan para que lo sepas. Su mano pasaba por su cabeza mientras la acariciaba. Era como un premio de consolación, era patético el cómo estaba. Eres un niño, no deberías de preocuparte por cosas como estas. Soltó una risa irónica. ¿A quién le miento? No le deseo a ninguna persona por lo que estás pasando, carajo, yo apenas soy una adolescente. Posicionó su cara sobre su hombro. Yo no sé qué decir, no sé lo que una hermana mayor debe de hacer ahora, yo soy patética. Mierda, claro que lo soy. Sí, esa figura en la muñeca, fue hecha por él. Recordaba la sensación del cuchillo recorriendo su piel, la leve sensación de quemadura, de dolor intenso que lo recorrido al momento de clavárselo superficialmente. No sabía qué pensar, no sabía qué sentir, estaba perdido, el velo de la noche lo cubría y no había estrellas que lo iluminaran, la luna estaba tapada y el pasto largo. Quería llorar, pero era incapaz de hacerlo. Lo único que podía hacer para consolar a su desabrida hermana era escucharla. Perdona por no hacer nada. Podía sentir como el cuerpo de su familiar empezaba a temblar, pequeños sollozos salían de su boca. ¿En serio? Lo siento. No sabes cuándo lo siento. Soy una terrible hermana. Cada vez le costaba más decir palabras. ¿Cómo no pude estar ahí para ti? Me quedé quieta, paralizada sin hacer nada, no sabía qué hacer. Mierda. ¿Cómo no pude hacer nada? Entendía la impotencia de sus palabras, no por él, sino por su inacción en lo que sucedió días atrás. Su madre, su progenitora, lo había despertado una noche de otoño para darle una sorpresa, era increíblemente tarde, su despertador le indicaba que era durante la mitad de la madrugada, no entendía mucho de lo que pasaba, su madre sonaba extrañamente feliz por darle el dicho regalo. Sin cuestionarse mucho, se paró de su cama con su pijama y la siguió. Hacía frío, por alguna razón la calefacción no estaba encendida y la casa estaba extrañamente callada, lo único que se escuchaba era el sonido de un grifo abierto. Había visto a su hermana mayor Blair escaparse de casa sin permiso para ir a una fiesta, esta solamente le dijo que mantuviera su boca cerrada, a lo cual él aceptó. Su padre estaba afuera por trabajo, su abuelo siempre regresaba por la madrugada por esas fechas, y su hermana Sarah era la única que estaba en casa. La imagen siempre estaría impresa en su memoria. Le causaba escalofríos el solo recordar el ardor del agua entrando forzosamente en sus pulmones. Desde entonces les tiene pavor a las zonas profundas de agua, algo que se mantiene hasta el día de hoy. Desde debajo del agua recordaba la imagen distorsionada de su hermana prostrada detrás de su madre, paralizada, incapaz de hacer nada. Él se sentía como la mierda, siempre pensó que su familia lo ayudaría en las situaciones más difíciles, pero cuando más los necesita, estos siempre terminan haciéndose a un lado. Era difícil confiar en los demás. Si no fuera por el abuelo. Tú. Sí, a último momento, cuando ya había perdido el conocimiento, su abuelo acababa de llegar a la casa, sacando a su madre de encima de él y haciéndole respiración boca a boca. Estaba vivo por él. Su hermana estaba llorando sobre él, no entendía su comportamiento. ¿Por qué llora? Si el que casi muere fue él, no ella.
Se sentía apartado, despreciado por aquellos que apreciaba. Su padre le ignoraba, su hermana Blair casi lo repudia y su madre trató de acabar con él. Las personas eran raras, pero si ese era el comportamiento normal, él era el raro. Ethan, Ella lo llamó, estabilizando su respiración y movimientos involuntarios en su cuerpo, empezó a hablar nuevamente. prométeme algo. No dijo nada, solo dejó que terminara de decir lo que quería de decir. Prométeme que vas a seguir adelante. Ella apretó sus labios. Vivirás siguiendo tus valores, vive con lo que creas correcto. Ella se despegó lentamente del abrazo mirándolo a los ojos. Ella formó una débil sonrisa, llevando una de sus manos al lado de su cara. No soy capaz de ver el futuro, no tengo poderes ni habilidades para decirte lo que va a pasar. Soy una total inútil. Ella lo atrajo a su pecho, acariciándole el cabello. Pero no quiero verte triste, ni tampoco quiero verte muerto. Me aterra pensar el hecho de que alguno de ustedes simplemente desaparezca. Apretó el agarre sobre su cabeza de forma leve. Solo deseo lo mejor para ti, pero no sé cómo hacerlo, por lo que solo puedo decírtelo desde la forma en la que yo lo veo. Eran pocas palabras, correlacionadas a duras penas, pero que trataban de transmitir un sentimiento que era genuino. Preocupación. Vive tu vida haciendo lo que creas correcto. Nuevamente lo separó del abrazo, extendiéndole su dedo índice. Prométeme que vivirás haciendo lo que deseas. No importa si es egoísta, solo haz lo que creas correcto. Movió su mano hacia adelante. Prométemelo, Ethan, y si lo rompes, que se te caiga este dedo. No sabía si era la perspectiva del momento, pero en verdad le aterraba la idea de perder el dedo. Guiado puramente por el momento, extendió su mano y entrelazó su dedo índice con el de su hermana. Lo movieron levemente de arriba hacia abajo, y cuando el contrato ya estaba firmado, él habló finalmente después de estar días completamente callado. Egoísta. ¿Por qué me dices eso? Eres terrible. Eres una egoísta. Su hermana solamente sonrió, teniendo gotas de lágrimas amenazando con salir de las esquinas de sus ojos. Lo sé. Esas palabras fueron las que cimentarían su forma de pensar durante los próximos años, probablemente incluso se arriesgaría a decir que parte de la personalidad que aún estaba construyendo. No tenía que mentir. Era joven, tenía apenas 17 años, ni siquiera había terminado la escuela como para siquiera tener un punto de vista más objetivo de la realidad en la que vivían. El mundo se había ido a la mierda, muchas personas habían muerto, sobrevivió nuevamente por puro milagro y ahora estaba luchando por seguir adelante por una promesa que hizo hace años. Dios, en verdad era alguien patético. Estaba en un grupo de personas que los sobrepasaban fácilmente por 5, 4 o incluso 10 años. Era uno de los más jóvenes y no podía evitar sentirse desencajado en todo este esquema. Ellos ciertamente también eran jóvenes, pero su experiencia de vida los hacía comportarse de forma diferente a la suya. Si no fuera por esta situación de mierda, entonces lo más probable es que nunca hubieran cruzado palabras antes de que pasara lo que pasó. La única que estaba en una situación similar era Amara, pero ella era una niña, y lo único que le preocupaba eran sus hermanas y no estar aburrida, apenas tenía 8 años de edad. Sus ojos parpadearon. La luz del amanecer se estaba filtrando en sus ojos lentamente, el frío de la mañana lo azotaba, y lo único que lo mantenía cómodo era la colcha que había instalado debajo de él para que no sufriera durante su guardia. Sus manos se reacomodaron en el rifle de caza que tenía justo delante de él. Esta noche había sido un poco más agitada de lo normal. 10 infectados sencillos, y 2 vistadores. Podía jurar que esos desgraciados se tomaban la molestia de observarlos desde la distancia, casi como si estuvieran preparándose para atacarlos nuevamente. Desde que 9-6 los había dispersado aquella noche de invierno, los infectados habían empezado a vagar por toda la zona. No los habían eliminado para salir de la situación, solo los distrajeron y los alejaron, matando a algunos en el proceso, logrando como resultado una dispersión que había sido beneficiosos para ello, lo que también conllevó a que pudieran instalarse durante tanto tiempo a futuro en un lugar como en el que estaban. Es decir, tenían 3 flancos posibles por los cuales esas cosas podían entrar. Esta noche le tocaba la zona norte, la que se suponía era la más suave de todas, pero por lo que pudo ver y escuchar a lo largo de la noche, fue el que tuvo mayor cantidad de diversión entre sus otros 2 compañeros. Miller, se acabó el turno hace más de 15 minutos.
Una voz familiar lo sacó de sus ensoñaciones, retirando su ojo osadamente de la mira telescópica de su mira, alzó su vista hacia el lado izquierdo de donde estaba. Vieja ropa militar que había encontrado en el closet de su abuelo, cabello castaño corto, pero no más corto que cuando lo conoció, ojos color café y una constante cara de culo que nadie sería capaz de retirarle. No me jodas. Volteó a ver dónde estaba saliendo el sol, dejando ver cómo este iluminaba el cielo con un agradable color amarillo, abrasándolos con un agradable calor producido por la energía que este producía. Volteó a mirar el reloj que tenía en la parte inferior su muñeca izquierda, uno viejo que había encontrado entre las cosas de su abuelo y que usaba en este tipo de situaciones. El reloj marcaba claramente las 7:41 am. No te jodo, simplemente te digo la verdad. Lentamente se sentó en el tejado, en este momento se encontraban en la parte arriba del motel, lugar en donde te podrías morir de frío perfectamente si no te abrigas, y por esa misma razón la mayoría de su cuerpo estaba abrasado por una cobija hecha del venado que había matado el anterior invierno. Soltó un suspiro de cansancio. Por cierto, te ves de la mierda. ¿Hace cuánto que no duermes? No, espera, un imbécil como tú directamente se acostaría aún si no pudiera. Déjame reformular la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no duermes una noche sin interrupciones? Lo miró de reojo, levantándose lentamente de su posición acostada. Podía escuchar a su espalda crujir, desventajas de estar tanto tiempo en una misma posición. ¿Preocupado por mí? ¿Qué considerado de tu parte, Ryan? Apoyó una mano sobre su rodilla, permitiéndole estirarse completamente. Su compañero solamente se mofó de su comentario, casi como si fuera algo cómico. Sí, cómo no, sabes perfectamente por qué lo hago. Ryan observó cómo Ethan recogía su rifle de caza, mojándose sus dedos con saliva para empezar a desenroscar el filtro de aceite que había usado como silenciador durante la noche para su rifle, algo realmente efectivo para suprimir el ruido por unos cuantos disparos. Sí. Lo sé, por tu madre. No es como si esperara que alguien como tú se preocupara por los demás, ¿sabes? Una vez con el filtro desenroscado, se paró y se colgó el rifle en su espalda con ayuda de su correa. Caminó hasta Ethan y le palmeó un par de veces el hombro. No te preocupes, seguiré con mi trabajo. Lo soltó, la verdad no se tomó la molestia de colocar algún sentimiento en su voz, solamente lo dijo y ya. Antes de que siquiera diera un paso hacia la escalera de bajada, fue agarrado del hombro y traído nuevamente hacia Ryan. Hey, escúchame bien. Forzó a ver su vista hacia arriba. Ryan era considerablemente más alto que él, haciendo que sus ojos obtuvieran contacto visual obligatorio. No me gustaría que te quedaras durmiendo durante tu guardia, se supone que tienes tiempo para dormir y descansar durante el día. ¿Qué se supone que haces con ese tiempo? Lo único que te he visto hacer es hablar con ese androide y jugar con esa niñita. La verdad no le gustaba que metiera a Amara en esto, pero eso no dejaba de lado que lo que decía tuviera razón. ¿Y qué? No debería de importarte lo que haga en mi tiempo libre, Ryan, si no puedo dormir bien es mi problema. Este solamente frunció el ceño más, al parecer no le gustó que le respondieran. Claro que me importa, mocoso. Mi madre está encerrada con ustedes hasta que pueda moverse nuevamente, y si uno de los que la protege se queda dormido y permite que entren esas cosas, ¿qué crees que sucederá? Una de sus manos se colocó sobre su cuello de la camisa, agarrándolo y atrayéndolo hacia su cara. ¿Quién crees que se hará cargo de que te responsabilices de eso? Krista. Elsbeth. No creo, ellas solamente harían algo leve como castigo, ellas no tienen la disciplina como para decidir qué hacer en esos casos. Su mirada se afiló hacia él. Yo sí. Oh. Ya entendía lo que estaba sucediendo, no le estaba avisando. Lo estaba amenazado. Dios, al parecer su primera impresión de él en ese entonces no era muy lejana de la realidad. Pero lo entendía, es decir, si él tuviera una madre relativamente cuerda que lo apreciara, suponía que también la trataría de proteger, es decir, es lo que él haría con su hermana en ese hipotético caso si tampoco se pudiera mover. Levantó sus manos hacia los lados. Tranquilo, tranquilo, créeme que tendré en cuenta lo que dices. Pudo observar cómo el agarre de Ryan sobre él aflojaba un poco. No quiero llevarme mal con ninguno de la gente aquí, y eso te incluye a ti. Se calló antes de decir la palabra, desgraciadamente. Su mano se posicionó al lado posterior inferior de su antebrazo, justo debajo de la articulación. Probablemente Ryan lo tomara como un intento de escape. ¿Qué me garantiza eso? Ethan solamente sonrió. Nada, no puedo garantizarte nada. Trató de ser sincero.
No puedo decirte que no voy a dormirme en la guardia porque a duras penas puedo cerrar los ojos sin sobresaltarme. Ryan trató de apretar su agarre, pero la presión de su mano sobre su nervio mediano y radial no permitió que pudiera hacer más fuerza de agarre. Sonrió. Eres un maldito cobarde, ni siquiera sé cómo es que te mostraste tan valiente el día que nos conocimos. ¿Acaso no es obvio? Lo estuvo pensando toda la noche. Vivian le había dicho anteriormente que su padre se concentraba en el reportaje militar, entonces no le extrañaría si lo hubiera reconocido fácilmente, sin contar que Vivian habla demasiado, incluso más que para su propio bien. Miller es un apellido terriblemente común en los Estados Unidos, por lo que pensaba que podría ser que no lo relacionaran con ellos. Me criaron para no comportarme como uno, deslizó su agarre hasta el tendón de la muñeca y lo extendió hacia atrás, forzando a que el agarre de Ryan sobre él se deshiciera. Este lo miró enojado, pero también medianamente extrañado, con una pinta de susto por medio de sus rasgos. ¿Quién mierda eres? ¿Cómo se supone que sabes manejar tan bien las armas? Apenas siquiera cumples la edad mínima para terminar la escuela. Ethan solamente se ajustó su ropa. No necesitas saberlo. Lo único que necesitas saber es que haré lo que sea necesario para mantenerlos con vida. Se pasó una mano por su pelo, ya estaba empezando a crecer, y la verdad no tenía energías para peinarlo, por lo que inevitablemente un flequillo se había colocado sobre su frente. No confío en ti. Ethan solamente se limitó a suspirar divertido hacia un lado. ¿De qué te ríes? Ethan lo miró. No necesito que confíes en mí para ayudarte. Aclaró, lo cual se llevó una mirada confundida de parte de Ryan. Yo haré lo que quiera hacer, y no es específicamente algo malo, por lo que puedes relajarte. Me molesta el hecho de que tu mano esté tan pegada a tu funda. Este solamente se limitó a fruncir el ceño. Dios, qué hombre tan molesto, definitivamente alguien irritante. Caminó lentamente hacia la escalera, agarrando siempre la correa del rifle con una de sus manos, ajustándoselo de paso. Podía sentir la mirada de Ryan sobre él. Al parecer esta conversación había aclarado sus intenciones, pero a cambio sembró más dudas en su compañero de guardia. Sentía como el aire del lugar chocaba contra su cara, moviendo su pelo y permitiendo que su nariz respirara aire fresco. Realmente disfrutaba de las sensaciones que su cuerpo le daba, era una de las pocas formas en la que su mente se podía relajar de las constantes variables asquerosas que lo abordaban. Hey. Tengo una pregunta más. Ethan se volteó a verlo, ya con una cara de cansancio, que con sus ojeras y rasgos a causa de su falta de sueño no hacía nada más que resaltar sus pensamientos internos. ¿Ahora qué? ¿Quieres saber si te puedo patear el culo en una pelea? Pues déjame decirte que no sé y no estoy interesado en averiguarlo. No es eso. ¿Entonces qué es? Preguntó, exasperado. Dentro de poco tenían que reunirse con unos integrantes de los guardabosques, quienes los ayudarían a cumplir las negociaciones de Krista con los demás integrantes de su grupo. Ese chico, el que se llamaba Adam, parecía que te reconoció a ti a ojos locos. A pesar de su humor, tenía que reconocer que el apodo de Evelyn le quedaba como anillo al dedo. La tonta de Krista no se dio cuenta de eso, se le veía emocionada ante la idea de comerciar, y la verdad no la culpo. Ah, ya entendía más o menos hacia dónde iba esto. Los medicamentos de tu madre. ¿Cuántos quedan? Ryan colocó una cara preocupada, opacando a la enojada que mostraba anteriormente. Lo suficientes para un mes, con suerte 1 o 2 semanas más, si es que logró racionarlo de forma más eficiente. Frunció el ceño. Aunque lo dudo. Era verdad, tenían muchos medicamentos, pero los que habían sido recetados por Nine Six para la madre de Ryan se acababan con cada día que pasaba. Lo que le sucedió era sencillo, sobrecarga de éter en el cuerpo de su madre. El éter era la sustancia que había sido el pilar de la civilización humana desde la caída de los productos petrolíferos. Era la sustancia de la cual estaban hechos la ropa holográfica, el material con el cual estaban hechos los hologramas de los dispositivos electrónicos, como manillas, televisores, hasta incluso eran una excelente fuente de energía, siendo que una sola planta de energía de éter era capaz de producir suficiente electricidad, y de sobra, para una metrópolis como lo era Nueva York o Des Moines, ciudad que había tenido un desarrollo brutal desde los 50. La sobrecarga de éter se había descubierto gracias a los trabajadores de los reactores de energía, causando una enfermedad progresiva para aquellos que trabajaban en ese lugar. Cuando tu cuerpo absorbe más éter del que es capaz de procesar, causa parálisis parcial, fiebre, lipotimia, apnea, taquicardia y pérdida de apetito.
Afortunadamente, unos pocos años después se creó un medicamento capaz de contrarrestar y tratar al enfermo, aunque era una enfermedad terriblemente rara. Se extraña que a su madre le pasara eso justo después de la explosión. Incluso podría estar relacionado. ¿Cómo va?, preguntó finalmente, causando una pequeña sonrisa en la amargada cara de Ryan. Bien. Gracias por preguntar, ahora es capaz de llevar su propia silla de ruedas, está mucho mejor. Era increíble el cambio de actitud que tenía el sujeto frente a él cuando se mencionaba a su madre, algo que probablemente solo sería capaz de entender a medias. Durante las últimas semanas, gracias al diagnóstico de 9-6 y al medicamento que tenían guardada en la cabaña, había sido capaz de recuperarse a paso lento. Pero nada es para siempre, y la cantidad que tenía guardada era para la cantidad de 5 personas para durante unas pocas semanas. Me alegro. En serio, trató de colocar sinceridad en su tono de voz, en verdad estaba sintiendo lo que estaba diciendo. No tenía ninguna razón para desearle el mal a estas personas que conocía hace relativamente poco tiempo. Respondiendo a tu pregunta. Sí, conozco a Adam, era un amigo mío del instituto. No veía razón para mentir, más si se percató. Ryan solamente lo miró a los ojos, el viento sacudiendo las prendas de ropa de los dos. El sol chocaba ya desde el lado de sus rostros, el lugar estaba siendo iluminado por el sol de la mañana, los pájaros cantaban por el fondo y las hojas de los árboles chocaban entre sí por las corrientes de aire. ¿Crees que puedas convencerlo a, ya sabes, a darnos un poco más de medicamentos? Se quedó un rato callado, procesando lo que le había dicho. Al final solo sonrió de lado, resignándose ante la peculiar forma del chico de pedir un favor. Pasó la mano por su pelo, incapaz de soltar su media sonrisa. Sí. Sí, creo que puedo convencerlo, después de todo solía ser un medicamento bastante común antes de que todo colapsara. Volteó a ver a Ryan, quien solamente asintió en su dirección. Ya veo. Inclinó su cabeza hacia un lado, divirtiéndose de forma leve por este comportamiento. Sí, Ryan. Ya veo. Qué chico tan raro, pero después de este breve intercambio de palabras, creo que era un poco más capaz de entenderlo. Solo un poco más. Ethan Miller. Parqueadero del motel. Martes 21 de marzo del 2102. 8:47 am. Nunca fue un gran fan en lo que respecta a la milicia, obviamente por su familia siempre tuvo una gran predilección hacia la misma, pero su accidente y las experiencias que había vivido a lo largo de su preadolescencia y niñez le permitieron entender que de pronto seguir con el legado familiar podría no ser una tan buena idea como lo había pensado alguna vez en el pasado. Sacudió la cabeza, dejando que sus pasos lo llevaran hacia su destino. Ayer por la noche había quedado en una reunión con Krista en la parte de la salida del motel, algo sobre cuidarle el trasero o algo por el estilo, la verdad no entendía la razón por la que esa chica solía tratarlo de esa manera. A quien iba a mentir, él también lo hacía, aún le guardaba un poco de resentimiento por la cicatriz que llevaba en la pierna, maldición, el recibir un disparo no es algo para nada indoloro. Dejando de lado sus cavilaciones poco saludables de lado, por lo que persistió en la ropa que había llevado el día de hoy. Decidió dejar su chaqueta de cuero por el lado por ahora, un presentimiento en su cabeza le decía que necesitaría moverse con facilidad, algo que esa prenda no le podría brindar. En su lugar se colocó una simple sudadera negra, eso sí, una talla más grande que la suya. Tenía la necesidad de guardar sus armas y municiones detrás de una prenda de ropa, para que no sea tan notable el hecho de que en verdad estaba ahí con la intención de lastimar a alguien en caso de ser necesario. Las municiones del pasado son algo escasas, pero no imposibles de conseguir. Un ejemplo de eso era su abuelo, quien tenía una considerable cantidad de ellas en el alijo de la cabaña. En sí el sistema de propulsión de las armas no era muy raro, es decir, se seguía usando pólvora como iniciación, y el latón y diferentes metales que se usan son extremadamente baratos y rentables para su uso, por lo que la única alternativa que se creó en el último siglo fueron las armas de plasma. Lastimosamente, lo que sea que hubiera sucedido aquel día, causó que todo lo relacionado con el éter dejara de funcionar, y si no se reiniciaba o se restablecía la línea de alimentación, pues no funcionaría, y este al ser un derivado de la producción del mismo, pues quedó inutilizado.
siendo la excepción las armas enriquecidas en éter, es decir, pólvora potenciada con éter sólido como asistidor en la propulsión, ya que estos no estaban activados en primer lugar, sino que estaban inactivos hasta que el iniciador los prendiera. Por esa misma razón usaban las armas de fuego hasta hoy en día, seguían siendo útiles y versátiles en su gran mayoría. Mirando sus propias armas, no pudo suspirar, tenía el cuchillo de combate en su espalda baja, su Glock 19 en su riñonera izquierda y sus respectivos 6 cartuchos recargados de 9 milímetros en su correa en el lado izquierdo de atrás. Su rifle seguía colgando de su espalda, pero esta vez se había llevado una modesta cantidad de munición en sus bolsillos cargueros. Todo en caso de una hipotética amenaza. Todos en el refugio habían sido dotados de ropa vieja que su abuelo tenía guardada en el alijo, era casi como si el viejo hubiera sabido que él necesitaría eso en un futuro, pero eso era imposible, solo era alguien que había vivido durante muchos, pero muchos años, por algo se murió, algo lógico. Si lo mirabas por encima, serías capaz de asumir que estaba desarmado, obvio, si no es que tenías en cuenta el rifle que cargaba en su hombro derecho. Suspiró. Finalmente había llegado a la entrada, ahí con los brazos cruzados mientras estaba apoyada en uno de los contenedores del lugar estaba la Suprema, es decir, Krista, la dispara-piernas. Solo le sonrió mientras le alzaba uno de sus brazos, no pudo evitar sentirse un poco bien ante la mirada de incredulidad que le estaba dando. ¿Y tu chaqueta de cuero? No pudo evitar resoplar hacia un lado ante su directa forma de hablar. En mi habitación, siento que me incomodará más que otra cosa, además, estamos en primavera, mi prioridad en este momento es mantenerme fresco. Krista solamente lo miraba desinteresada. Ajá. Y me dicen loca. Comentó. El único que te ha llamado loca soy yo, al menos que recuerde. No sé. Pregúntale a los demás. Argumentó, ya un poco confundido por los recuerdos vagos que tenía sobre el tema, aunque al final solamente se encogió de hombros. Krista lo miró de arriba hacia abajo. ¿Seguro que con eso tienes? Suavemente corrió su sudadera hacia un lado, dejando de ver su Glock junto con sus respectivas cargas. Ignora lo que dije. Eso haré. Sin decir más bajó su abrigo, dejándolo solo con un rifle de caza en su espalda. Se acercó tranquilamente, colocándose al lado de esta mientras también se apoyaba en el basurero. Volteó a mirarla, una mirada más neutra se posó sobre él. ¿Cómo es? Cuando la pregunta salió de su boca, Krista suspiró. Se le veía cansada. Bueno, no más que él. Por el momento prometedor. Usan la base forestal del centro del parque como base. Alzó sus dedos en dirección a las montañas de la lejanía. ¿Revisaste lo que te pedí? Ella asintió hacia su pregunta. Son bastantes, alrededor de unas 100 a 150 personas. Es un milagro que hayan decidido no atacarnos cuando apenas somos unos cuantos dentro de estos muros. Ella se acomodó el pelo detrás de su oreja, sin despegar en ningún momento sus ojos de las bellas montañas verdes. ¿Cuántos estaban en guardia o hacían alguna labor de protección? Se turnaban, todos en el lugar se veían pocos interesados en mi presencia, tal vez incluso un poco demasiado. Se interesó ante eso. Explícate. Todos iban armados, era increíble cómo exhibían al aire sus armas. ¿Cómo consiguieron todo eso? Ethan frunció el ceño, lo importante no era el dónde habían conseguido esas armas, lo cual era probable que de la misma cabaña forestal como de la base militar que tenían cerca, con un grupo de personas que tenían seguramente habían saqueado la zona. En sí, ellos no querían que se preguntara eso, sino que se asustaran por el hecho de que todos tenían un arma con ellos. Quieren darles a saber que no deben de meterse con ellos. Bueno. Si te sirve de consuelo, puedo decirte que lo hacen porque están a la defensiva. Al parecer no la calmó, solamente hizo que se estresara más. Es decir que nos tienen en cuenta, no me extrañaría que hubieran estudiado nuestro comportamiento antes de decidir finalmente contactar con nosotros. Hizo una pausa, rememorando el día anterior. Solo piensa, no se rebelaron hasta que yo y Ashton llegamos e intercambiamos información con eso, casi como si supieran qué es lo que íbamos a hacer. Completó Krista, tocándose su frente arrugada ante el dolor de cabeza que tenía. Asintió con su cabeza, confirmando sus pensamientos. No había hecho mal en ser quisquilloso con este tipo de cosas. Seguimos con las preguntas. Adelante. Bien. Aparte del número de personas de esa comunidad, necesitaba saber unas cuantas cosas más en caso de que necesitaran escapar, o en el peor de los casos, combatir.
Dios, cómo odiaba esa mentalidad que tenía, a final de cuentas era un ser humano, y por más bueno que fuera con las armas de fuego, no sería comparable con el número de enemigos. Sin contar que nunca había matado a alguien. Torres de vigilancia. 2 en la entrada principal, una altura aproximada de unos 50-80 metros, no son muy resistentes, al parecer hechas de aluminio o similares, al parecer estas ya estaban construidas desde antes. Lo miró, alzando 2 de sus dedos. Por otra parte, la parte de atrás tiene otras 2 torres, estas sí están hechas de madera, y son un poco menos altas que las otras, unos 30 o 40 metros con algo de mala suerte. Estaban hablando como si planearan atracar un banco, qué ironía. ¿Personas por torre? ¿Qué armas parecían tener? Una por torre, al menos eso pude ver desde abajo. Respecto a las armas, no eran tan largas, pero parecían ser bastante robustas. Debe de ser un rifle de asalto entonces, una distancia media y media larga, ideales para ese tipo de situaciones. Quien sé que haya colocado a esas personas ahí debe de saber lo que hace, al menos una leve noción de las funciones y características de un arma como esas, si no, pues habría colocado a todos rifles o francotiradores. Otra característica sería la cantidad de municiones que estos tenían, pero el solo hecho de pensar le hace temblar las piernas. Si en verdad fueron a ese campamento, entonces tenían hasta para reventar. Con razón se vieron tan a gusto sobre el trato que Krista les comentó. Les sobraba lo que ellos necesitaban, no sería más que una ganga por decirlo menos. ¿Llevaban algún tipo de protección? Ella asintió ante su pregunta, para después mover su mano aplanada de lado a lado. Más o menos. Aclaró. Solo los de la entrada parecían llevar chalecos algo grandes, junto con otros que caminaban constantemente por el campamento. Genial, tenían guardias, y si estaban equipados de esa manera, lo más probable es que sean chalecos de Kevlar con placas robustas de blindaje recubiertas de mitral, material derivado de éter, capaces de resistir varios disparos de calibres de alta potencia. Pero ¿de qué te servía tener un chaleco cuando tienes el cuello, piernas o brazos al descubierto? Sencillo, si estabas cerca de ellos tendrías la ventaja, algo que era innegable y que podría controlar a su favor si la cosa se complicaba. Su cuerpo temblaba por el solo hecho de pelear, estaba bastante oxidado, en verdad esperaba que nada escalara hasta eso. Su amigo hacía parte de ellos, por lo que era una razón menos por la cual desearía que todo esto se fuera a la mierda en cuestión de un parpadeo. La mayoría tenía 9 milímetros. Ella asintió. ¿Viste cuchillos? Ella negó con su cabeza, pero no lo iba a descartar, pueden que estén bastante bien escondidos dentro de su ropa. Aunque hubo algo que me llamó la atención, pero no es algo importante. Inclinó su cabeza hacia ella. Dime, todo lo que puedas recordar puede ser de ayuda. Ella asintió. Había una iglesia, al fondo del todo, al lado de las torres de madera que te había mencionado, hay una especie de capilla. Su cabeza rememoró el mapa que él y ella habían estado viendo durante las últimas semanas. La capilla más cercana que había de ese lugar era la Trinity Lutheran Church, sabía que la habían movido con el pasar de los años, pero no esperaba que estuviera tan cerca ahora. Suponía que las cosas cambiaban con el tiempo. ¿Y? Supongo que algunos son creyentes y ya está, no creo que sea la gran cosa. Ella lo miró a los ojos, denotando un poco de preocupación. Pero, había algo raro en esa cosa, ¿sabes? Entrecerró sus ojos hacia ella. ¿Qué quieres decir? Sabía que la religión basada en los hechos cristianos estaba decayendo considerablemente en seguidores durante los últimos años, pero seguían siendo relevantes en el panorama mundial, al menos parcialmente. Ella se abrazó a sí misma, era raro verla de esa forma, es decir, Krista es una chica con un carácter algo fuerte, por lo que verla tan nerviosa podría no ser una muy buena señal. No sé, pero de solo ver ese lugar me produce escalofríos. Ella sacudió su cabeza, golpeándose un poco las mejillas, recomponiéndose y girándose hacia mí. Da igual, no creo que entremos ahí, pero por si algo, tengamos cuidado. Él le sonrió, mostrándose un poco fogoso. ¿Sabes a quién le estás hablando? Soy tu experto en demolición, si algo sale mal, mi prioridad es cuidar de tu trasero junto con el de Ashton, hablando de eso. ¿Y dónde está el repartidor de pizzas? Krista lo miró un rato antes de soltar una pequeña risa. No lo llames así, sabes que no le gusta. Se encogió, tampoco es como si en verdad le estuviera molestando o algo así, después de todo era con una de las personas que más pasaba tiempo en el refugio, era anormal que con el pasar del tiempo tuviera cierta confianza con ellos. Oye, dime en verdad Ashton es el más viejo de nosotros.
Alzó una ceja ante la pregunta. Pues no, la más vieja es la señora que nos observa desde el segundo piso del motel. Ambos voltearon hacia el lugar que había señalado, saludando pasivamente a la señora que les sonreía a ambos desde el lugar, devolviéndoles el saludo lentamente. Se ve un poco mejor. Los dos bajaron la mano y siguieron la conversación. Mira. Ahora parece que no está agonizando. Mierda, de solo pensar hace un mes atrás me da escalofríos. Siento un poco de pena por ella. La silla de ruedas que usaba la habían encontrado en el almacén de la gasolinera, apenas funcionaba y Nine Six tuvo que hacer de las suyas para que pudiera moverse al menos de una manera más o menos consistente. No había cruzado palabras con ella todavía, a duras penas se comunicaban con señas o con gestos amables. No sería un misterio decir que después de la pequeña Samantha, la señora Dominique era el más grande. Al menos tenemos otra razón para ir con ellos, también necesitamos esa medicina, y lo sabes. Ella lo volteó a mirar. Krista. Sé que no es nuestra prioridad, pero si es verdad que tienes un poco de simpatía por la señora, harás bien tu parte y nos conseguirás lo que necesitemos a cambio de nuestros servicios y suministros. Apartándose de la mala mirada de Krista, no pudo evitar sentirse un poco presionado. La máxima prioridad de ella seguía y siempre serán sus hermanas, para ella no había nada más importante. Puede que incluso que esa haya sido la verdadera razón por la cual haya aceptado ser líder, por todas las ventajas y poder que tenía sobre ella. Tenía la capacidad de decidir cosas a su favor siempre y cuando supiera maquillarlas bien, y siendo sincero, la veía muy capaz de eso. Lo pensaré. Dijo finalmente después de un rato de silencio. Gracias. Al final, utilizando la vieja confiable de cambiar el curso del ritmo de la conversación, había logrado no responder la pregunta que le había hecho sobre Ashton. Sabía que lo hizo más que todo por el morbo que le causaba el hecho de que alguien mayor que ella pudiera ser como, bueno, ¿cómo explicarlo? Tan Ashton. Es decir, si lo miraras, lo primero que pensarías es que es un filósofo que subsistía vendiendo pizzas. Diablos, no estaba muy lejos de la verdad, pero a la par no estaba muy acertado. Por cierto, no me respondiste la pregunta que te hice. Mierda, al parecer su estrategia no funcionó. Antes de que se viera acorralado por aquella mujer, nuestro querido acompañante se acercó hacia ellos con una mochila en su espalda. Se veía pesada, pero no muy incómoda o abultada para lo que lo necesitaban. Solo por esta vez. Ashton le había salvado el culo a él. Lo siento, necesitaba guardar las herramientas que podría requerir. A paso algo acelerado, Ethan llegó a su lado y se colgó de su cuello. Ahora a ti qué te pasa. Este se llevó un codazo disimulado de su codo. Mi querido amigo ingeniero. ¿Cómo te va en este bello día? Ashton miró alrededor. Tengo que reconocer que lo que dices es verdad. Krista miraba todo desde su posición. Pero si antes lo habías describido como un filósofo repartidor de pizzas. Ethan se limitó a mirarla con mala cara. No me mires de esa forma, a veces me tientas con dispararte en la pierna otra vez. Ja, qué chistosa Krista, deberían de darte un premio hacia la mejor comediante del lugar, pero creo que el premiador se convirtió en una de esas cosas, por lo que tendrás que esperar entre 1 a 30 años hábiles. Como supondrán, ese pensamiento fugaz no fue capaz de salir de su boca. Decidió retirar su brazo del cuello de Ashton para empezar a caminar hacia él en dirección a su profanadora de conversaciones. La verdad no me creía que habías estudiado una ingeniería. Ashton la miró con unos ojos despectivos, aunque al final suspiró. Bueno. Lo importante es que estés dispuesto a hacer nuestra parte del trato, el resto es superficial. Los dos lo miramos de abajo a arriba, sintiendo que algo faltaba. Algo llamado galones de gasolina. Oye, Ashton. Llamó Ethan, haciendo que el chico girara hacia su dirección. ¿Sí? Respondía. Creo que se te olvida algo, un pequeño detalle. Ante eso el chico palideció, dejando caer la maleta a la par que salía corriendo en dirección contraria. Krista suspiró, sus ojeras debajo de sus ojos se veían peor con cada exhalación que hacía por esa boca. A este paso iba a escalar a los 30 años en tiempo récord. Aunque no es como si él estuviera en las mejores condiciones tampoco. El trato que habían hecho con los representantes del grupo y su amigo eran simples. Ellos necesitaban encarecidamente unas reparaciones a un generador antiguo que usaban para mantener las cosas en marcha en su base, gasolina para este mismo y algunos vehículos de combustión que habían estado guardando polvo en el garaje. Supuestamente con que Ashton arregle uno y ayude con el motor sería suficiente. ¿Qué recibían ellos? Sencillo, munición, armas, lo que necesitaban principalmente en este tipo de situaciones.
Otra de las razones por la que la cantidad de esas cosas no había sido tan violenta a lo largo de los meses como esperaban era por ellos también. Al parecer tenían alguno que otro dilema con esos, pero nada más allá de lo razonable. La noche anterior fue peculiarmente rara, 2 visitadores en una sola noche, definitivamente algo que no le recomendaría a cualquiera de hacer, más si tienes que ahorrar munición y asegurar el tiro con un viento nocturno tan fuerte. Se ajustó el rifle en su hombro mientras sentía que su espalda palpitaba. Definitivamente. Esto le hacía picar la boca. Ethan. Badger Creek State Park. Martes 21 de marzo del 2102. 11:57 AM. Sus pasos se movieron de forma calmada sobre el camino de tierra por el que andaban. Habían pasado 1 hora con algo más de tiempo antes de que Krista nos indicara que estábamos por llegar. Todo el camino estuvo con el rifle en sus manos, uno que otra vez se vio en la obligación de acabar con una de esas cosas a la distancia, pero nada grave. La zona en la cual estaban ubicados no era tan aislada como normalmente se pensaba, mucho menos en la época actual en la cual estaban. Si bien cierto, Iowa era uno de los estados más tranquilos de los Estados Unidos, desde que su padre decidió mover buena parte de las bases de operaciones de Washington a Des Moines, la población en general empezó a crecer en general, y por lo tanto el desarrollo de la región. Aparte de la gran ciudad principal del estado, siempre estaban las pequeñas localizaciones con una población considerable de personas como Winterset, DeSoto, Van Meter, Aram, Bevington, Dexter, Etuard, Redfield e incluso Greenfield, y le falta por mencionar unas cuantas, y todas a menos de 10 o 15 kilómetros alrededor del motel principal. Ellos en este momento estaban tomando una alternativa de la G14UI, ya que estaba plagada de vehículos destruidos, y nunca sería capaz de decir si hay más de esas cosas delante de los autos, por lo que, con ayuda de Krista, quien estuvo de acuerdo del razonamiento detrás de ello, lo ayudó a trazar una nueva ruta un poco más larga, pero que definitivamente los mantendría con vida mucho más tiempo. Poco después empezaron a caminar por un sendero que tenía menos árboles. Entre más pasaba el tiempo estos mismos empezaban a disminuir en cantidad, lo cual significaba que estaban saliendo de la zona boscosa del parque. Se decía que había una hermosa zona de girasoles, pero como iban en dirección contraria no podrían verlos al menos que fueran explícitamente a ese lugar. Una pena. Finalmente, de unos pocos minutos y malas anécdotas por parte de Ashton, terminaron llegando al portón gigante de madera que daba como una señal del campamento que andaban buscando. Sus ojos vagaron hacia las esquinas del lugar, y tal como había dicho la jefa, el lugar poseía 2 torres de vigilancia a cada extremo. Desde la parte de arriba del portón salió una cabeza que reconocía bastante bien, por lo que limitándose a levantar una mano asintió y dio la orden para que abrieran las puertas para que pudiéramos entrar. A los lados de la puerta aparecieron justamente unos hombres relativamente jóvenes armados como militares, pero por la forma en la que caminaban y actuaban podía asumir que no estaban entrenados. Era como si le dieran un arma a un niño, solo sabrá disparar, pero se asustará al momento de jalar el gatillo. Aunque no es como si fuera muy diferente, puede que sea relativamente hábil en el uso de armas, pero nunca las había aplicado más allá de simples disparos de caza o en el asesinato de esas cosas que le gustan golpear peligrosamente a las personas. Cada vez que pensaba en eso sus costillas temblaban ante el dolor subconsciente. En cuestión de unos instantes Adam se mostró en la puerta con una sonrisa afable, al menos ya no se veía tan serio como la última vez que lo observó, o pudo conversar levemente con él unos instantes. Llevaba puesto un conjunto bastante suelto, unos pantalones de lino oscuro y una camiseta sencilla negra, con la diferencia algo explícita de que portaba unas botas militares junto con un arma firmemente puesta en una funda en su muslo derecho. Por lo que sabía su padre había sido policía, no se extrañaba particularmente si sabía manejar un arma, pero teniendo en cuenta que está siendo rodeado por unas personas que lo miraban amenazantemente, podría entender por la que se vio en la obligación de aprender a manejar una en primer lugar. Sus ojos cafés chocaron contra los suyos, observó cómo brillaban antes de acercarse a él y abrazarlo afablemente.
Rió levemente, después de todo habían sido amigos desde el inicio de secundaria, sería raro si no se saludaran de esa manera. Dejó que su rifle descansara en su espalda con ayuda de su correa, le devolvió el abrazo antes de palparle un par de veces la espalda. Me da gusto verte, Ethan, no sabes cuánto. Se apartó y le palmeó con una de sus manos su hombro, como eran de una estatura bastante similar, no tuvieron la necesidad de mover sus cuellos para tener contacto visual. La verdad no pensaba que estuvieras en ese lugar, me esperaba de todo menos eso. Frunció el ceño un poco, pero lo devolvió a su estado original antes de que lo notara. Era consciente de que los habían estado vigilando. ¿Por qué actuaba como si nada? Apartó esos pensamientos de lado, tal vez simplemente quería que su encuentro fuera más ameno y menos acosador, incluso podría decirse que él haría lo mismo, tampoco se pondría en plan de contarle a su amigo que lo estuvo observando durante semanas para saber si era correcto interactuar con ellos. Entre más lo piensa más raro es. Sí, a mí también me agrada ver una cara conocida. Sonrió de lado. Y más una estúpida como la tuya, Adam. Los dos se rieron levemente, poco después el mencionado se giró hacia los otros dos y se vio un poco avergonzado ante su comportamiento. Lo siento, estaba un poco emocionado por ver a alguien a quien conozco dentro de su grupo. Se alejó de donde estaba para colocarse al lado de la dispara-piernas. Es un gusto volverla a ver, señorita Krista, al parecer pudo recordar el camino de regreso. Estirando su mano, fue estrechada por ella, quien, solamente limitándose a un papel diplomático, respondió de una manera leve. No se preocupe, somos más que capaces de recorrer el camino de ida y vuelta muchas veces más. Respondió, sacudiendo un poco el saludo. Ojo, estoy más que seguro que sí, señorita, incluso cuando le ofrecí una guía usted la rechazó alegando lo mismo. Adam terminó de estrechar las manos mientras volvía a reírse levemente una vez más. Se le hacía extraño que actuara de esa manera, pero teniendo en cuenta en dónde estaban, no podía evitar estar un poco de agradecido de su amigo por disminuir la intensidad de las miradas sobre él. Ya veo, entonces me mentiste. Dejando de lado la mirada que le había lanzado por el comentario y la risa burlona de Adam, recordaba que él había dicho anteriormente que no podían ayudarla con el camino porque tenían poco personal disponible para eso, por lo que se había visto, entre muchas comillas, en la obligación de aprenderse el camino por sí misma. Sus ojos vagaron nuevamente a su alrededor, desde la puerta podía observar las armas que tenían los guardas en sus manos, al menos la principal. M14, arma estándar del ejército estadounidense, por lo que podía ver tenían varios accesorios, pero nada recalcable que harían brillar el arma en situaciones normales, pero esto era una distopia, por lo que tener un arma como esa era una gran ventaja. Ventaja que no le agradaba del todo. Chaleco de protección justo como lo suponía, tenían pistolas de 9 milímetros en sus fundas, algunas Glock y otras 911, estándar y sin mucha potencia recalcable. El problema era si que independiente del arma que tuvieran, si una bala te alcanzaba en una mala zona, podría causar una muerte para nada agradable. Veo que sigues siendo alguien que se pierde en sus pensamientos. ¿No es así, Ethan? Ante las palabras de Adam volvió su atención hacia él, este tenía una sonrisa algo burlona, lo cual se llevó un resoplido por parte de este. Da igual que les parece si entramos. Si nos quedamos tanto tiempo afuera nos puede hacer mal, en más de un sentido. Preguntó, a lo cual Krista asintió antes de responder. Adelante. Entonces es mejor que nos movamos. Junto con un expectante Ashton, quien solamente se quedó callado durante toda la conversación, se movió al lado mío con su maleta en la espalda. Adam procedió a hacer un giro con su dedo índice apuntando al cielo, a lo cual con un grito con lo que parecía ser uno de los que mandan, empezaron a cerrar la puerta manualmente. El sonido de los pesados troncos moviéndose se expandió por detrás de su cabeza, la idea de que estaba encerrado en este nuevo lugar no le caía muy bien. Al menos podía decir que estaban relativamente protegidos de los infectados, un punto a favor de la situación en la que se encontraban. El lugar se dividía en una especie de campamento, muy similar a los de verano, con cabañas de madera de un tamaño bastante considerable repartidos a lo largo de la zona, una bandera de los Estados Unidos sacudiéndose en lo alto de la montaña y un centro con una fogata gigante apagada. Finalmente, al fondo del todo, parecía ser la parte de almacenaje y similares, lugar a donde estábamos siendo encaminados. Entonces, cuéntenme. El chico que parece un niño pequeño observando un lugar desconocido es el famoso ingeniero. Ashton se giró hacia él con una sonrisa nerviosa, nada que un codazo de parte suya en su costado no resolviera.
Con una mala mirada dirigida hacia él, Ashton se acercó a paso rápido hacia Adam, estrechando su mano felizmente. Diablos, ¿quién pensaría que ese tipo era de su misma edad, mientras que el otro fácilmente podría ser un futbolista pensando en su retiro? Observó cómo Adam echaba un vistazo a la maleta de Ashton. Tienes todo lo que necesitas ahí. Si te hace falta alguna cosa podemos darte algunas herramientas que tenemos en el taller, tal vez te ayuden en tu trabajo. Ashton solamente rió nervioso, agradeciendo por su ayuda y consideración. Ethan por otra parte se sentía incómodo, esa forma de hablar y expresarse lo sacan un poco de lugar. Era casi como si estuviera hablando con un adulto que aparentaba ser un joven, no era que le inspirara mucha confianza, pero era su amigo. ¿Cómo puede dudar de alguien que conoce por tantos años? ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, haciendo que Ashton le mirara. Vamos a la casa grande, aclaró. Ahí es donde se encuentra el jefe. Dijo sencillamente, lo cual al final tiene bastante sentido. Después de todo era imposible que alguien tan joven fuera el líder de esta comunidad, aunque definitivamente era alguien importante, las solas miradas de la gente podían confirmar eso. Todo el tiempo que llevaban caminando habían sido observados por una cantidad considerable de personas, las voces y las conversaciones no eran ajenas a sus oídos. Cuando piensas en 150 personas puedes decir que son perfectamente que son 4 salones de alumnos de colegios públicos, es decir, no es tanto como aparenta, pero cuando son amontonadas en un lugar pequeño, notas fácilmente la diferencia. Las miradas que estaban mirando no eran exactamente hostiles, sino más de escepticismo, tal vez a eso se refería Krista a cuando se sintió indiferente por ellos. Era comprensible, habrán visto como Krista ya estaba en este lugar, solo para volver con más personas la próxima vez, deben de estar un tanto temerosos de los desconocidos que acababan de llegar. Después de todo, el ser humano a lo que más le teme después de la oscuridad, es a lo desconocido. El sonido ambiental de la gente trabajando y hablando llenaban sus oídos, el dolor de su espalda se había calmado considerablemente, permaneciendo como una simple mala sensación, casi como si aquel aviso que le había estado dando fuera casi totalmente inútil desde el momento en que pisó este lugar. No estaba aquí porque le gustara, lo hacía por obligación, si no ni siquiera Krista hubiera cruzado palabras con Adam en primer lugar. Hablando de Adam, este estaba mirando hacia su dirección, o más bien un poco hacia su derecha, donde no había absolutamente nada aparte de aire. Lo cual lo extrañó bastante, si no es que mucho ante su comportamiento. Adam al darse cuenta que se había percatado, apartó su mirada y siguió el camino en dirección a la cabaña principal. Ignorando sus pensamientos circundantes respecto al tema, siguió el camino hasta llegar a la cabaña. Un lugar bastante grande, 2 pisos y una superficie considerable, el porche estaba totalmente solo, había una mesa en una de las esquinas con un juego de ajedrez a medio jugar. Este lugar estuvo siendo habitado hace tiempo, incluso desde antes de que toda esta mierda estallara. Llegamos. Adam habló, agarrando la perilla de la puerta principal. Antes de entrar paró un momento su andar. No se impresionen si el viejo actúa un poco raro. Como sabrán, la edad juega un papel bastante importante en nuestra supervivencia, y al ser ya de una edad mayor, pues podrán imaginarse su situación. Se quedó callado, era una situación bastante similar a la de la señora Dominique. Está bien, agradezco la advertencia. Esta solamente se encogió de hombros. Son bienvenidos. Adam soltó un suspiro profundo de su boca, dejando que girara la perilla y entrando finalmente en la casa del lugar. La primera impresión que tuvo fue que el lugar era terriblemente viejo, si no es que más de lo que inicialmente pensaba. Una arquitectura bastante similar de inicios del milenio. Cada paso que daban causaba un chirrido leve en la madera debajo de sus pies, el olor a muebles viejos y a uvas pasas abrigaban el lugar, literalmente el lugar olía como a viejito que le gustaba cocinar galletas. La casa se componía de un hall principal que conectaba diferentes lugares de la casa, por lo que podía ver, al fondo del lugar estaba lo que sería el comedor y la cocina, si sigues derecho después de la primera puerta, a tu izquierda estaba la sala del lugar. Adam, en vez de seguir derecho por el lugar, se giró hacia la primera puerta y la abrió después de dar unos pocos golpes en la madera. Con su permiso. El chirrido de la vieja puerta no se hizo de esperar, dando paso a esta manera al grupo en la habitación.
En sí esta no era muy espaciosa, cumplía con lo básico, muebles donde guardar la ropa, una pequeña televisión inservible en la esquina de la habitación, una mesa de noche, y lo más importante, una cama lo suficientemente grande como para albergar a una persona recostada en la misma. Unos ojos se pusieron inmediatamente sobre él, lo cual no pudo evitar que unos escalofríos recorrieran su espalda. Una persona demacrada, terriblemente enferma y pálida estaba siendo cubierta parcialmente por sábanas blancas. Pelo gris oscuro, estatura promedio, pero una oscuridad terrible justo debajo de sus ojos. Señor, disculpe mi atrevimiento, pero estas son las personas con las que contactamos para hacer el trabajo que necesitamos. Adam se inclinó respetuosamente hacia adelante, algo que sacó de lugar a Ethan, el chico rebelde y grosero con el que alguna vez había llegado a jugar diferentes juegos, ahora estaba siendo respetuoso con una persona que pareciera que se fuera a morir. Ya. Veo. Sus ojos dejaron los suyos, moviéndose hacia la forma inclinada de Adam antes de asentir. ¿Estás seguro de esto? Inmediatamente Adam se levantó y me señaló, como si fuera una prueba de su argumento. Absolutamente, señor. Afirmó, totalmente seguro. Este de aquí es amigo mío desde la secundaria, puedo asegurarle que no hay persona más fiable que él, y si él está con estas personas, significa que son de su confianza, y, por lo tanto, de la nuestra. El señor se giró hacia donde estaba, y sintiendo que era su turno de hablar, no dudó en hacerlo en ningún momento. Con todo el respeto que se merece usted, señor. Hizo una pausa, mirando a los ojos de esa persona, quien no despegaba su vista de él. Mis compañeros y yo somos más que capaces de cumplir nuestra parte del trato. Siempre y cuando ustedes cumplan la suya. Resistió el impulso de retorcerse ante lo que sucedía. Krista solamente trataba de mantener una cara seria ante su relegación. ¿En serio? Ante su pregunta él asintió. Sí señor, mi compañero Aolo están para garantizar nuestro aporte diplomático mientras que yo me aseguro que vuelvan con vida en el proceso. Para enfatizar el punto acomodó el rifle de su espalda con ayuda de su correa. Nos comprometemos de dar lo mejor de nosotros, sin importar qué. El hombre en la cama finalmente cerró los ojos, procesando lo que había dicho. El silencio abordó la habitación, y lo único que se escuchaba era el viento que entraba por la ventana abierta de la habitación, cuya brisa sacudía levemente la tela que actuaba como cortina de luz. Después de unos pocos segundos, el viejo abrió finalmente los ojos, volviéndose hacia él nuevamente. Suenas como un soldado muchacho. Ethan solamente asintió lentamente. Mi familia tiene linaje del trabajo, señor. Este solamente rió en voz baja, para después toser un par de veces de forma fuerte, extendió su mano en dirección de Adam, quien se había movido para ayudarlo, poco después se recompuso, limpiándose con un pañuelo que tenía en la mano, dejando ver un poco de sangre en el mismo. Estaba bastante malo. Tranquilo, mi querido hijo, estoy bien. La palabra de descripción del sujeto lo confundió. ¿Estos dos eran familiares? Los miró brevemente, llegando a la conclusión obvia. No era posible, es decir, no se parecían en nada, tal vez un poco en estatura, pero en el resto tenían rasgos muy diferentes. Entendido, padre. El tono era respetuoso, y sabía que Adam más que amar odiaba con todo su corazón a su padre. Definitivamente este hombre delante de él no era el padre biológico de él. ¿Alguien de la iglesia? Krista le había dicho anteriormente que había una en este lugar, y no creo que se hubieran tomado la molestia de cerrarla en el perímetro al menos que la planearan usar. Sus ojos se movieron hacia la esquina de la habitación. Ahí, se encontraba una prenda de vestir blanca, larga y ubicada en un perchero, al lado de esta una especie de bufanda de color morado, representando algunos símbolos que no era capaz de ver muy bien. Oh, ya entendía, este era un padre de la iglesia, por eso llamaba a Adam hijo. Dime, Ethan. ¿Así te llamas, no? Me habías sido mencionado varias veces por Adam antes de que llegaras. Él asintió, mirando a su amigo quien solamente se encogió de hombros, dar un nombre tan casual a otra persona lo sacaba de onda. Sí, ese es mi nombre, señor. Afirmó. Bueno, Ethan. Confío plenamente en tus palabras, te ves lo suficientemente capaz como para enfrentar los problemas, y si la mirada de tus amigos no me miente, ellos también seguirán tus palabras. Vaya, al parecer tuvo una buena impresión con este hombre, eso era algo bastante bueno. Eso haremos, me aseguraré de eso. Intervino Krista. Y agradezco tu devoción hacia la responsabilidad. Se volvió hacia él. Dime, Ethan. ¿La ves? ¿Ves la gracia que te acompaña a tu lado?
La pregunta lo sacó de su zona de confort, no sabía a lo que se refería, y como si fuera una señal, sus ojos se enfocaron hacia su costado, justo donde no había nadie. Sudó frío. Este hombre está realmente bien. Ashton le susurró en el oído en forma de pregunta, pero no fue capaz de responderle algo. El hombre en cuestión, al ver su falta de respuesta, negó con su cabeza, casi decepcionado. Es una pena, al parecer aún no entiendes la bendición que se te ha otorgado. El hombre lo miró. A mí también me dieron una, hace mucho más tiempo de lo que te imaginas. Pareciera como si estuviera recordando un momento realmente bueno, casi placentero para el hombre enfermo. Lastimosamente su gracia no es infinita, la única razón por la que sigo aquí es por el rastro de voluntad que brilla dentro de mí. Este hombre, terriblemente religioso que estaba al borde de la muerte, le estaba dando una parábola. Es decir, parecía casi delirante lo que decía. Me temo que no sea a lo que se refiere, señor. Este solamente negó con la cabeza. Tarde o temprano lo entenderás. Lo miró con ojos llenos de entendimiento, para después girarse en dirección de Adam. El hombre que ve desconoce la falsedad, y aquel que perdió los ojos es capaz de ver la verdad. Frunció el ceño, no entendía mucho de lo que pasaba en la habitación, pero por la mano levantada que se movía hacia arriba y hacia adelante, podría suponer que se había terminado la conversación. ¡Qué hombre tan raro! Sin decir mucho más, todos se voltearon y caminaron hacia afuera de la habitación. Sin embargo, el único que permaneció dentro de la misma fueron el señor, que ni siquiera sabía su nombre, y Adam, quien con la manilla aún en la puerta le sonrió a los tres de una manera algo afable. Los tres lo miraban, parado detrás de la puerta mientras la empezaba a cerrar progresivamente sin decir una sola palabra. Lo siento chicos, tengo algo que hablar con el padre. ¿Podrían esperarme afuera de la cabaña, por favor? Sin esperar una respuesta por ninguna parte, cerró la puerta, y pudieron escuchar perfectamente, gracias al silencio de la cabaña, el sonido del pestillo siendo colocado. Al parecer sí que no querían que escucharan la conversación. Mientras cerraba la puerta, juró ver algo de diversión en los ojos de Adam, suponía que él y el señor hablarían de algo que le gustaría. Los tres se miraron mutuamente, y sin decir una sola palabra, salieron de ese lugar. Harían su parte del trabajo para salir lo más rápido que pudieran, después saldrían de ahí y no volverían nunca más. Ese campamento no les agradaba. Primero que todo, sí. Estoy tomándome con calma este arco por la sencilla razón por la que no quiero apurar las cosas. Va a ser relativamente corto, pero esa es la intención, es decir, solo van a estar durante 2 días y 3 noches en ese lugar y eso va a ser todo. Por eso digo que corto, pero si me conocen, voy a aprovechar para meter historia tras historia, para que simpaticemos con los personajes, aun si estos no son del todo moralmente aceptados. En este capítulo vimos demasiadas cosas. Parte del pasado de Ethan, su razonamiento y razón de ser del por qué realmente hace lo que hace, así como el aumento de interacciones del grupo con él. Espero que sus comportamientos hayan sido creíbles con su personalidad. Es mi primera vez manejando tantas cosas a la vez. Finalmente tenemos la integración del personaje de Adam, mostrándonos un poco de su psique junto con alguna que otra pista de lo que piensa hacer. ¿Les gustó la ambientación del lugar? Traté de hacerlo parecer amigable desde afuera, pero desde la perspectiva de los demás no sería nada más que un lugar hostil que están pendientes de ellos. Esto no es más que el inicio, es probable que me deje llevar un poco y escriba 4 o 5 capítulos más, pero eso sí, tengo la intención de que disfruten esto conmigo. Eso no lo duden. Por cierto, cambié la voz de Ashton porque cada vez que la escuchaba me costaba entenderla, por lo que espero y me entiendan, ya que tanto por el bien de ustedes como por la historia, necesitaba que al menos se entendiera lo que decía. En fin, espero que hayan disfrutado el capítulo tanto como a mí me gustó el escribirlo. Suscríbanse, den like y comenten qué les pareció el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Bye.